Capítulo 1. Hola, posibles nuevos lectores. Me llamo Neosadous y este es mi último fanfic, dirigido tanto a los fans de A Certain Magical Index como a los de Naruto. De entre todos los mangas, animes y novelas ligeras sobre los que he escrito fanfiction, este nuevo fic es un proyecto que me apasiona y en el que llevo trabajando meses. Y con razón. Naruto fue el manga que me introdujo en el mundo de los fanfics. Ni siquiera sabía que existían hasta que, aburrido y curioso, navegué por internet con mi móvil y me topé con esa maravillosa creación de los fans. Los fanfics. Me enganché y, un año después, empecé a escribir mis propios fanfics para mejorar mi escritura, viendo esa plataforma como una especie de modelo. Curiosamente, no empecé escribiendo sobre Naruto, sino sobre Fairy Tail. A Certain Magical Index fue el anime que me introdujo a las novelas ligeras. No tenía ni idea de que existieran hasta que terminé de ver la segunda temporada y me quedé con ganas de más, lo suficiente como para descubrir que la serie continuaba en libros, no en manga. Llevo un tiempo leyendo novelas ligeras y he descubierto aún más series increíbles gracias a ellas. Combinar ambas historias y crear un fanfiction fue una experiencia gratificante y a la vez un reto. Naruto es un shonen puro, así que tuve que encontrar la manera de adaptar el estilo de escritura de Toa a un mundo tan lleno de acción que desafiara al protagonista de formas novedosas. Me llevó 3 meses lograrlo y estoy feliz de haber publicado ya varios capítulos. Cuando empecé a escribir este crossover, intenté encontrar otros crossovers con Naruto, pero los que encontré no eran lo que esperaba. A todos les faltaba lo que caracteriza a un fanfic de Toaru, ¿sabes? Así que espero que mi última historia ayude a llenar ese vacío en los fans de ambas series que buscan un buen fanfic. Prueba mi última creación y disfrútala. Descargo de responsabilidad. No poseo los derechos de A Certain Magical Index ni de Naruto. Ambas series son propiedad de Kazuma Kamachi y Masashi Kishimoto, respectivamente. Capítulo 1. Camino al asesinato. Chico exiliado. Un torrente carmesí oscuro inundó las calles tenuemente iluminadas de Ciudad Academia, sin dar señales de detenerse pronto. Uno se preguntaba cómo un solo ser humano podía contener tanta sangre en su cuerpo, que brotaba como una boca de incendios rota. Realmente resultaba desconcertante, con una horrible sensación de curiosidad. Más aún, que el dueño de semejante herida aún permaneciera en pie a pesar de estar cubierto de manchas azules, verdes y negras. En vano intentaba detener la hemorragia, mientras el muchacho, gravemente herido, apretaba los dientes, aferrándose con la mano izquierda al muñón limpio que era su brazo derecho. Gotas de sudor salado resbalaban por el rostro de Touma mientras luchaba por controlar su respiración agitada frente al oponente final de los locos eventos del día. Quien se encontraba frente a él como su oponente esta vez no era un mago que pudiera conjurar llamas de 3000 grados Celsius, una chica que pudiera manipular la electricidad para disparar una ficha de arcade como un cañón de riel, un chico de cabello blanco y ojos rojos que tuviera control absoluto de los vectores, un hombre o una mujer considerados santos con habilidades físicas sobrehumanas, ni siquiera un dios mágico que pudiera borrar la realidad y crear un mundo completamente nuevo como una crisálida en flor. Curiosamente, no habría tenido ningún problema en enfrentarse a tales oponentes. Imagine Breaker solo era redimible cuanto más antinaturales, poderosos o talentosos fueran sus objetivos. No, su oponente de esa noche era una rareza en la larga lista de personas con las que Touma tuvo el disgusto de enfrentarse a puñetazos. El que permanecía de pie, victorioso, extendió su mano derecha, estirando los dedos para ampliar la sombra que proyectaban las farolas de Ciudad Academia sobre quienes aún estaban fuera a esas horas. Tenía un aspecto bastante normal, un chico de instituto con rostro común y cabello castaño liso, peinado con esmero para darle un aire encantador, y vestía el uniforme escolar. El chico de cabello castaño no era un mago habilidoso forjado por el fracaso, ni un esper que anhelaba un mayor poder, ni alguien con una historia trágica que lo hubiera convertido en un gran héroe. Kamisato Kakeru era un estudiante de secundaria común y corriente, nacido con todas las habilidades especiales del mundo. Un esper de nivel 0 que no había logrado despertar su realidad personal, disfrutaba de la vida normal que se había labrado en esta ciudad que priorizaba la investigación y el desarrollo de poderes sobrenaturales en sus estudiantes. Era un chico normal, igual que Touma, quien un día despertó con un extraño poder en su mano derecha. World Rejector.
En una baraja llena de cartas, se podría decir que era el comodín de tu mano capaz de cambiar el rumbo de la partida incluso contra los jugadores más fuertes. Un poder que se cristalizó gracias a las esperanzas de los dioses mágicos tras presenciar la decepción del Imagine Breaker de Touma. Se podría decir que era el deseo de esos dioses de un mundo diferente tras la decepción del original. Mientras que Imagine Breaker buscaba su propósito como el escudo definitivo, World Rejector lo buscaba como la espada definitiva. Aquel estudiante de secundaria, que podía encontrarse en cualquier parte del mundo, poseía un poder capaz de aniquilar a quienes albergaban ideas contrarias al mundo actual, anhelando un mundo nuevo del que escapar. Atacaba sin piedad, aniquilando todo aquello que la sombra de su mano derecha alcanzaba, ya fuera humano, máquina, dios, santo o animal. Mientras el objetivo se opusiera a los deseos de Kamisato, sería expulsado del mundo. Tal poder no era ni bondadoso ni cruel, lo que fuese solo podía definirse por las acciones de ese estudiante promedio de secundaria de cabello castaño. ¡Qué mala suerte tengo! Aunque todo empezó con una conversación sobre una olla caliente para alimentar a 3 parásitos y un gato, la habitual mala suerte de Kamihousan lo lleva a perder el brazo derecho. Todo porque decidió competir a puñetazos con un estudiante de secundaria para medir nuestros extraños brazos derechos, como si fuera una competencia de quien orina más grande. Es tan hilarantemente trágico que me dan ganas de reír. Touma tenía ganas de reírse amargamente de la situación, de encontrarse con alguien casi idéntico a él. Pero el gesto provocó que un chorro de sangre pegajosa brotara de sus dedos pálidos, que intentaban contener con desesperación la sangre que le salía del muñón del brazo derecho. Hizo una mueca de dolor al ver la sangre que le manchaba todo el lado derecho del cuerpo tras el brutal golpe. ¿Qué había provocado esta situación? ¿Qué pudo llevar a 2 chicos normales de instituto a recurrir a la violencia cuando tales acciones estaban lejos de ser lo que consideraban deseable? ¿Con qué propósito abandonarían su vida cotidiana para someter al otro a golpes como si fueran matones? Los acontecimientos que llevaron a dicha batalla final podrían ser la respuesta a la pregunta. La llegada de los dioses mágicos, la búsqueda de un portero, el sumo sacerdote y el cometa punta de flecha, el nacimiento del odio del rechazador del mundo, la muerte de los dioses mágicos, los Nepics, la muestra de Shogot y la manzana caníbal vinculadas a las hermanas Birdway. La serie de eventos jugaron papeles clave que llevarían a Kamihou Touma y Kamisato Kakeru a luchar en las calles. Pero, en definitiva, el motivo de su pelea ahora se podía atribuir a una sola cosa. Una diferencia de opinión. Las vidas y sonrisas de Leivana Birdway y su hermana gemela, Patricia Birdway, estaban a salvo. Aunque antes se habían enfrentado con la idea de brindar un final feliz a la hermana Birdway por la que habían luchado, los 2 chicos de la escuela secundaria se unieron para eliminar la amenaza de la muestra Shogot, haciendo que la manzana canable de Leivin ya resultara inútil. Se llegó a un final en el que ninguna de las chicas tuvo que sacrificarse para salvar a la otra, o ambas murieron en el intento. Tal conclusión era motivo de celebración, donde esos 2 chicos normales podían salir, pasar la noche brindando por su victoria y salir fortalecidos como amigos en lugar de enemigos. No se brindaron, no se forjaron amistades y no se celebró la paz. Al final, solo les recibió el fuerte olor a cobre. Touma exhaló, la energía que lo había impulsado durante toda la noche se había esfumado con un golpe certero. Lo único que deseaba ahora era que sus piernas cedieran y sus rodillas se estrellaran contra el suelo. Lo único que quería era desmayarse, despertar de nuevo en la familiar habitación del hospital que ahora consideraba su segundo hogar a pesar de lo deprimente que parecía, descubrir que sus heridas estaban curadas y que Aben Canceler había hecho su magia médica para coserle el brazo, y disfrutar del breve respiro de todo el caos que había soportado hasta que Index y Otinus irrumpieron en su habitación para reprenderlo por su comportamiento imprudente. Eso era todo lo que este chico normal de instituto deseaba más que nada. Después de todo lo que había sufrido por sus deseos egoístas de salvar la sonrisa de otra persona, esperaba un resultado final que lo dejara postrado en una cama de hospital, dolorido, cansado, pero aún más feliz de poder proteger aquello por lo que había intentado apretar el puño derecho. ¿Qué demonios es eso? Lamentablemente, un final tan familiar y amable no lo esperaría. No esta vez.
Una presión inmensa y aterradora se abalanzó sobre todos los que observaban atónitos la pérdida del Imagine Breaker de Touma, como si la gravedad que los mantenía anclados a la tierra hubiera aumentado hasta amenazar con aplastarlos. Nadie de ninguno de los dos grupos de chicos pudo explicar qué era lo que les impedía siquiera reaccionar, por mínimo que fuera el más mínimo gesto. Era intangible, invisible, horrible y cruel. Era una entidad invisible que había emergido, emanando como un veneno vil de los colmillos de una cobra que quemaba la atmósfera con un siseo silencioso. Kamisato contempló el muñón ensangrentado que había albergado el poder anómalo del Imagine Breaker, con una expresión congelada que palideció mortalmente. No estaba seguro de si estaba alucinando, si alguno de los golpes, como el cabezazo que le había sacudido la cabeza, había alterado su percepción de la sangrienta escena. ¿Acaso se trataba de magia obra de alguno de los compañeros de Touma? ¿Existía algún hechizo capaz de manipular los restos de sangre para cubrir la monstruosidad invisible que le arrancó la mano izquierda a Touma? Lo que parecía la cabeza de un dragón invisible, con los dientes al descubierto, demostrando su capacidad para hundir la carne blanda como un cuchillo caliente en la mantequilla, lo miraba con crueldad. La cosa invisible solo podía ser vista por los demás debido a la pintura roja, que era sangre, lo que le daba rasgos distintivos que aterrorizaban a todos los presentes. Una gran y terrible sensación de inquietud amenazaba con aplastar los corazones y las mentes de quienes contemplaban a aquella criatura amenazante. ¿Pero qué demonios es eso? Pensaba que solo tenía que enfrentarse al poder del Imagine Breaker. Ninguna de mis fuentes ha dicho jamás que Kamihou Touma poseyera algo más que una mano derecha capaz de destruir lo sobrenatural. Entonces, ¿qué demonios estoy viendo? Fuera lo que fuese, era un monstruo. No se podía pensar en otra cosa para describir aquel horror escamoso empapado en jarabe rojo humano. Automáticamente, Kamisato preparó el rechazo mundial para eliminar a la bestia invisible, tal como lo había hecho con el rompeimaginaciones de Touma. Ya se había demostrado que su propia habilidad sobrenatural era muy superior a la del chico de pelo puntiagudo. No hubo resistencia, ni competencia. Kamisato salió victorioso y Touma perdió su brazo derecho. A Kamisato le bastaba con proyectar la sombra de su mano derecha para que todo terminara. La pelea ya no se reducía a dos chicos de instituto discutiendo sobre ideales opuestos. Fuera lo que fuese esa cosa invisible, no solo representaba una amenaza para él. Tenía la sospecha de que no distinguía entre enemigos y aliados. A Kamisato no le sorprendería que la cosa invisible ni siquiera supiera lo que era un aliado. Su sola presencia hacía que todos, tanto la facción de Kamisato como la de Kamihou, se paralizaran de miedo, dejándolos indefensos cuando aquel monstruo hacía acto de presencia. La cosa invisible apuntaría sus malévolas fauces a todo lo que viera. Masacraría a todo ser que la ofendiera. La gente corría peligro. Aquellas chicas, ajenas a la lucha entre Kamisato Kakeru y Kamihou Touma, estaban en riesgo de perder la vida. Lo que significaba que el estudiante de secundaria de cabello castaño tendría que ser el héroe y salvar el día. Entonces, ¿por qué no pudo reunir el valor suficiente para mover su maldita mano derecha ni siquiera un centímetro? La cosa invisible continuó mirando fijamente al aterrorizado estudiante de secundaria, abriendo lentamente sus enormes fauces mientras sus afilados colmillos brillaban con salpicaduras de sangre de su huésped. Era libre, ya no estaba confinada por la ausencia de Imagine Breaker. Y justo cuando se liberaban sus últimos sonidos, voló hacia adelante, clavando sus dientes en lo primero que encontró a su paso. Como siempre, su objetivo se vio frustrado. Todo por las cadenas de un chico común y corriente. Creí que te lo había dicho antes. Piérdete. Un poder aún mayor se desató, encadenándose a la criatura invisible para hacerla retroceder antes de que pudiera clavar sus fauces en Kamisato Kakeru. El cabello de Kamisato fue zarandeado por la fuerza con la que la criatura invisible se abalanzó, solo para ser sujetado de nuevo como un perro que ladra por su dueño. Sus ojos castaños oscuros temblaban, incrédulo de que la monstruosidad hubiera sido contenida por un simple muchacho. Kamihou Touma no había perdido el conocimiento por la pérdida de sangre ni por el miedo que le infundía el horror que brotaba de su muñón derecho ensangrentado. No, aquella imagen casi idéntica de un falso héroe rechinaba los dientes abiertamente mientras luchaba por detener los ataques de la cosa invisible. En aquellos ojos azul oscuro no había vacilación, ni miedo, ni desesperación.
Solo la firme voluntad de evitar el sangriento final que se avecinaba. La cosa invisible se resistió al poder superior que emanaba de su huésped, negándose a regresar a su prisión. La fuerza de su poderoso ataque fue suficiente para sacudir el cuerpo de Touma, amenazando con arrojarlo a un lado como si fuera un muñeco inerte. Me importa un carajo lo que seas. Un gran demonio de profundidades desconocidas, un dios exiliado por los humanos, un horror lovecraftiano de más allá de la realidad, la cristalización del miedo y la desesperación de la gente. Nada de eso me importa un comino. Sé que te provoqué antes cuando me enfrentaba a la amenaza del cometa punta de flecha del sumo sacerdote, pero eso no te da derecho a aparecer cuando te da la gana. Un imbécil como tú no tiene derecho a meterse en los asuntos de dos chicos de instituto. La cosa invisible se resistió a las ataduras de Touma con un rugido ensordecedor que distorsionó visiblemente el aire. Para entonces, todos los que observaban ya no podían mantenerse en pie, habían perdido el conocimiento y caído como moscas mientras los rugidos del gigante les hacían temblar la cabeza. A excepción de Kamisato Kakeru y Kamihou Touma, todos los humanos habían guardado silencio. Otinus luchaba por mantenerse consciente mientras yacía sobre el pecho de Index, esforzándose por mantener los ojos abiertos bajo la insoportable presión de una bestia a la que una vez había aplastado con facilidad. Desafortunadamente, el 1% restante de su cuerpo era tan débil como los humanos que la rodeaban. Humano, su desesperada advertencia a su comprensivo quedó en silencio tras el rugido ensordecedor de un dragón. Los ojos de Touma estaban tan tensos que se le veían vetas rojas en el blanco. Cada músculo de su cuerpo crujía mientras seguía intentando contener a la cosa invisible que dormía en su mano derecha. Sentía como si sus pulmones se le aplastaran contra la caja torácica, pues con cada respiración le entraba menos aire. La lucha por contener esa presencia maligna era diferente a cualquier otra. Jamás se había resistido con tanta ferocidad a las órdenes de Touma. Era como si estuviera tirando de la correa de un perro descontrolado que no paraba de gruñir y ladrar con furia a los extraños y amigos que rodeaban a su amo. ¿Por qué sucedía esto ahora? ¿Por qué, precisamente ahora, la cosa invisible se negaba a escuchar sus exigencias? Cada vez que la habían liberado, él había logrado detener su furia antes de que pudiera dañar fatalmente a sus seres queridos, incluso a sus enemigos. Un poder superior, del que Touma no tenía ni idea, siempre surgía cuando necesitaba sedar al dragón y resolver sus batallas por sí mismo. Gracias a su férrea voluntad, había impedido que ese gran horror se desatara en el mundo. Excepto que no podía empujar a la cosa invisible de vuelta a su jaula. Nada funcionaba. Sentía como si las ataduras nacidas de algún poder superior que poseía estuvieran gimiendo por la tensión de los monstruos. Touma se atragantó al sentir que algo más brotaba de la ensangrentada cavidad de su brazo derecho con un chasquido violento. Era posible que el aire se volviera más denso con el ominoso sonido de sangre pegajosa brotando, acompañado de varios rugidos distintos. Nadie comprendía qué era la cosa invisible, cuál era su origen, ni qué significaba o demostraba su existencia. Lo único que se sabía era que, tras su fuga, había adoptado muchas formas. La más común era la de una fuerza invisible que atacaba sin piedad. Podría decirse que era un dragón invisible, visible únicamente por la sangre que se aferraba a sus escamas. Y luego estaba su forma más grandiosa y temible, que solo 3 individuos en el mundo habían presenciado. El ejército del rey dragón antes, Kamisato se había encontrado bajo la mirada amenazante de un dragón invisible. Aquel dragón manchado de sangre había desaparecido, pero no se había marchado para que pudiera respirar tranquilo de nuevo. En su lugar, un gran enjambre de dragones de cuello largo y formas variadas había irrumpido clamando por la libertad. Uno de los dragones fue diseñado con una energía llameante de color rojo intenso que emanaba de su cráneo estrecho y desnudo. Uno de ellos poseía alas de plumas de un blanco puro en la cabeza. Uno de ellos tenía grandes cuernos adornando su cabeza que lo cegaban, y un cuerpo que se asemejaba a la tierra oscura de color marrón. Una de ellas no tenía ojos y le recordó a Kamisato a la criatura que se arrastra en las películas de terror, ya que poseía escamas verdes alienígenas que recordaban a las esmeraldas. Una de ellas estaba compuesta de cristal de hielo, desprendiendo un aura majestuosa desde su brillante cuerpo azul hielo. Uno de ellos poseía un único ojo de zafiro y parecía ser una fusión entre un dragón y una cobra con escamas de color azul pálido.
Una de ellas estaba adornada con un único cuerno en forma de lanza sobre su brillante cuerpo de color amarillo limón. Y el último dragón parecía el más normal de todos, escamoso y feroz como las bestias míticas de las leyendas. El rey dragón. Por primera vez desde que Touma descubrió el aterrador secreto que Imagine Breaker guardaba, sintió verdadero terror ante lo que pudiera suceder a continuación. Un total de 8 dragones, el ejército de horrores escamosos que había devorado la forma Shift de nivel 6 de Misaka Mikoto, estaba de nuevo al descubierto, ansioso por sembrar el caos a su paso. Esos dragones de cuello largo se retorcían juntos, atados como uno solo por un nudo invisible que partía del muñón húmedo de Touma, luchando por liberarse mientras chillaban con vibraciones que resonaban por toda Ciudad Academia, como si fueran clavos arañando una pizarra. Tiraban del cuerpo de Touma, intentando levantarlo mientras él, con un gruñido de esfuerzo, intentaba mantener los pies clavados en la calle. En ese momento, lo único que se interponía entre una gran pesadilla dispuesta a devorarlo todo a su paso era un chico normal de instituto que ya luchaba con las pocas fuerzas que le quedaban. En medio de los rugidos ensordecedores que clamaban por la libertad, Touma sonrió solemnemente. Sus rodillas cedieron finalmente, cayendo al suelo mientras el furioso ejército de dragones agitaba el aire con furia. Un fuerte vendaval, creado por los dragones, azotaba las hojas y ramas de los árboles cercanos y apartaba todo lo que no estuviera enraizado. Era como si la furia de los dragones provocara una tormenta, sometiendo los vientos del mundo a su voluntad. Sin duda, esos desgraciados estaban furiosos con su anfitrión, que se negaba a soltar la correa. Sintió otro tirón monstruoso de las cadenas que lo sujetaban, cuya fuerza le hizo gritar de dolor. Sentía como si cada músculo de su cuerpo estuviera siendo estirado al máximo. Bueno, eso fue todo. Después de tanto tiempo, Touma descubrió que ya no podía luchar. ¿Era tan difícil creer que su cuerpo lo había abandonado? ¿Acaso todos olvidaban que tenía el cuerpo de un chico normal, vulnerable? No era un atleta olímpico con una enorme reserva de resistencia para aguantar horas y horas. Tenía sus límites, como cualquier otra persona. En este caso, había llegado a su límite. Le costaba muchísimo esfuerzo contener a esos dragones para que no lastimaran a Kamisato. Si se relajaba un poco, si aflojaba la correa, si tropezaba aunque fuera un instante, uno solo de esos dragones se liberaría e impediría cualquier atisbo de felicidad. Cuanto más luchara, más tensa se pondría la correa antes de que la fuerza de su tirón la hiciera romperse. Anteriormente, Kamisato Kakeru había discutido con Touma sobre su creencia infantil de salvar a todos. Si tan solo una persona podía salvarse sacrificando a otra, aún así se consideraba un resultado favorable. No importaba cómo se salvaran a la larga, lo único que importaba era que se hubieran salvado a pesar de las pérdidas. Por supuesto, Touma había rechazado ese razonamiento, negándose a aceptar que alguien pudiera salvarse renunciando a algo por el bien común que podrían haber salvado si se hubieran esforzado lo suficiente. Creía que lo normal era intentar encontrar una solución que condujera a la felicidad de todos, en lugar de centrarse en ser salvado sin importar los sacrificios. Uno era lógico, el otro, decidido. Ninguno quería ceder ante las actitudes del otro, que hacían que sus acciones parecieran inútiles. Al final, no eran más que dos adolescentes testarudos, demasiado orgullosos como para creer que su definición de salvación era errónea. Por eso, aquello que Touma comprendió como su último recurso le supo aún más amargo. «Oye, novato, escucha». Kamisato se estremeció al oír la voz extrañamente tranquila del chico de pelo puntiagudo. Incluso mientras esos enormes dragones se agitaban con una terrible ráfaga de viento, el portador del Imagine Breaker se mantenía firme en la decisión que había tomado para poner fin a aquel caos. Su rostro le hablaba al indeciso estudiante de secundaria, que era prácticamente su aprendiz en asuntos relacionados con el mundo sobrenatural, diciéndole que escuchara atentamente cada palabra que pronunciaba. De alguna manera, Kamisato pudo oír a Kamihou entre los 8 rugidos distorsionadores que se concentraban en el ojo de la tormenta. No he renunciado a lo que creo que es la forma normal de salvar a los demás. Ni mucho menos. Me niego a aceptar que idiotas inútiles como nosotros solo podamos salvar a los demás a costa de su felicidad. Cuando una chica llega tambaleándose a nosotros, débiles y violentos, no nos queda más remedio que prometerle a esa chica a la que le robaron la sonrisa que podrá recuperarla sin perder nada.
Con cualquier medio a nuestro alcance, tenemos que intentar salvar a aquellos a quienes nos hemos comprometido a proteger, de una manera que permita a todos los involucrados tener la oportunidad de un final feliz. Si la más mínima sombra empaña las sonrisas de aquellos a quienes has salvado, has fracasado. De verdad, ese héroe fracasado le estaba dando lecciones ahora, precisamente ahora. Cualquier temor que se hubiera apoderado de Kamisato quedó ahogado por una rabia abrasadora. Ese maldito cabrón tuvo unas cuantas cojones para hablarle así y en serio. ¿Es que no se daba cuenta de la situación? ¿O acaso el plan de Imagine Breaker consistía en ser borrado prematuramente de la faz de la oreja? Los ojos de Kamisato se abrieron desmesuradamente en una expresión de horror morboso, mientras Touma solo esbozaba una leve sonrisa. Reuniendo fuerzas suficientes en su cuerpo debilitado, Touma continuó con un rostro marcado por el remordimiento, pero con la misma determinación que cuando los dos chicos se enfrentaron por primera vez. Los idiotas como nosotros, no podemos definir la salvación, novato. No es un trabajo de tiempo completo en el que podamos matarnos a trabajar por la posibilidad de hacer horas extras o un ascenso. No es algo tan sencillo como para alcanzar la perfección con suficiente estudio. Lo que al principio parece la única opción que salvará a alguien es simplemente el primer compromiso: renunciar a esforzarnos más por algo mejor para todos. Tienes que recordarlo. Si nos permitimos actuar con indiferencia al tomar las decisiones difíciles que dan los mejores resultados, habremos perdido lo que nos define, a los chicos de instituto, como personas normales. El hecho de que tengamos un poder único que ninguno de nosotros pidió jamás no nos da excusa para definir nuestro propio sentido de la justicia, del bien y del mal, ni para convertirnos en ese héroe cliché destinado a salvar a todo aquel que le pida ayuda. Ese impulso de salvar a cualquiera es una reacción normal. Nunca comprometas esa preciada normalidad. El ejército de dragones se arremolinaba alrededor de otros, chocando entre sí mientras sus cuellos de serpiente se extendían para atacar sin piedad a las chicas que formaban parte de ambas facciones masculinas. Un tirón invisible de la correa les echó la cabeza hacia atrás, justo a tiempo para proteger a las chicas de los colmillos de los dragones. Touma dejó escapar un largo suspiro, encontrándose sonriendo al final de lo que tenía que suceder. Lo que pedía era una gran contradicción con sus propias palabras. No era más que un hipócrita que solo sabía fingir. Pero eso apenas le importaba. No mientras sus acciones aseguraran que sus seres queridos estuvieran a salvo. Incluso si sus acciones ahora provocaran lo que tanto había luchado por evitar debido a la idea de salvación de Kamisato: ensombrecer la sonrisa de esas chicas. Sí, si el precio de salvar siquiera un alma era el precio de la suya propia, ¿por qué no se entregaría voluntariamente? Humano. Ni se te ocurra pensar en hacer lo que estás planeando. Jamás te perdonaré, maldita sea. Otinus era su confidente, así que no era de extrañar que supiera lo que tramaba. Touma apretó los dientes tras la valiente sonrisa que se dibujaba en su rostro al ver la expresión de conflicto en el rostro de Kamisato, normalmente impasible. Pero claro, tú no eres yo, Kamisato Kakeru. A diferencia de mí, tú puedes tomar esas decisiones difíciles que tal vez salven a todos en lugar de permitir que mueran por indecisión. En este caso, tu pésima definición de salvación supera la mía. Donde yo me niego a actuar, tú estás más que dispuesto a asumir el papel de héroe. Así que no me hagas arrepentirme de haberme tragado mi orgullo. Lo que había que hacer no se decía explícitamente. Estaba claro qué medidas debían tomarse para que alguien pudiera salir ileso de este cruel suceso. Nadie pudo detener a Kamisato mientras alzaba cuidadosamente su brazo derecho, la sombra de World Rejector realzada por la luz del oscuro campo de juego. Un poco más y la espada definitiva borraría a ese chico contradictorio de este mundo. Los 8 dragones se estremecieron al unísono, sus miradas se estrecharon peligrosamente mientras todos giraban la cabeza hacia el portador del rechazador de mundos. La repentina atención le produjo un escalofrío mortal a Kamisato, pero se negó a vacilar más. Incluso cuando el ejército del rey dragón abrió sus fauces, preparándose para rugir al unísono o disparar rayos de energía destructiva, él no retrocedió y reafirmó su determinación.
Su mano derecha abrió lentamente los dedos para capturar a su objetivo, ignorando la luz desoladora que bloquearía su única fuente de ataque, ignorando los pasos apresurados de un pequeño dios mágico que se le había escapado de la mente e ignorando la repentina frustración que encontró en su corazón ante el pésimo final con el que le había quedado su salvación. Eres un completo idiota. Un héroe de pacotilla que no puede tomar decisiones difíciles y prefiere arriesgarlo todo para complacer a los demás por puro egoísmo. Pero, incluso un novato tiene que admitir que podría aprender un par de cosas de un veterano como tú. La había cagado. Comparado con ese imbécil que tenía una mano derecha más débil que la suya, ¿había Kamisato cometido algún error que lo llevara a esta amarga conclusión que le acarrearía sonrisas sombrías en el futuro? ¿Acaso su propio sentido de la justicia y su orgullo lo habían llevado a la desaparición de un héroe que jamás se molestó en dar excusas tan patéticas a la hora de salvar a los demás? ¿Era este el límite de lo que realmente era capaz de hacer? Kamisato jamás había pedido una espada definitiva como esa. Lo único que siempre había deseado era vivir una vida normal de estudiante de secundaria en una ciudad científica. Era un deseo sencillo, más que cualquier otro. Sin embargo, cuando se encontró con una poderosa carta ganadora que le permitiría derrotar a enemigos muy superiores a él, creyó que era su responsabilidad hacer algo al respecto. Por eso creó la facción Kamisato, para resolver los problemas de todas aquellas chicas que se habían reunido a su alrededor debido a su mano derecha maldita, que atraía a quienes habían perdido su felicidad como polillas a la llama. Al descubrir la llegada de los dioses mágicos a Ciudad Academia, no dudó en vengarse de los responsables de la destrucción de su vida escolar. Los catalogó como seres malignos que debían ser desterrados por haberle entregado tal poder. Incluso después de haber eliminado a la mayoría de esos monstruos, no quedó satisfecho, hasta que todos fueron asesinados por la mano que ellos mismos habían creado, fruto de su decepción el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Él era quien decidía qué era qué debido al poder destructivo que le habían otorgado. Donde su poder había servido para salvar, decidió que podía matar aún más en nombre de su supuesta justicia. Comparado con el chico de pelo puntiagudo, Kamisato era la cola de la misma moneda que deseaba borrar la cara. Esta conclusión, sin duda, protegería la vida de los presentes. No cabía duda. Pero las sonrisas que quedarán no serían tan puras. La ira, el dolor, la decepción, la frustración y la desesperación teñirían esos labios, porque Kamisato había tomado la decisión que creía mejor cuando se vio acorralado. En su opinión, no había lugar para buscar un final mejor porque, los labios de Kamisato se curvaron con amargo disgusto al encontrarse con la mirada fija en el azul oscuro e inquebrantable de Imagine Breaker, sin permitir ni una sola vez que el miedo de aquel chico normal se asomara ante lo que, lamentablemente, había que hacer. Porque era débil, mucho menos experimentado en lo que respecta a ser un chico normal de instituto en comparación con el estudiante de último año al que estaba eliminando de la historia principal. Eres un maldito tonto que cree poder resolverlo todo sin compromisos, pero estás dispuesto a aceptar un final infeliz si eso significa sacrificar tu propia vida. Tus propios deseos te traicionan, entrando en conflicto con lo que tu corazón anhela en este mundo. Así que tengo que preguntarte, la próxima vez sería diferente. Sería más fuerte, más seguro de sí mismo, más comprensivo y paciente, y se esforzaría más por alcanzar ese final ideal por el que todo chico normal de instituto lucharía con uñas y dientes sin descanso. Pero hasta entonces, hasta que pudiera reunir la fuerza suficiente para ser tan normal como ese imbécil de pelo puntiagudo con sueños tontos, ¿deseas un mundo nuevo? Una lluvia abrasadora, malévola y devastadora de violencia desconocida se desató de las enormes fauces rugientes de 8 dragones. Una vez que esos puros y rugientes diluvios azotaron la tierra, era imposible predecir qué quedaría de los alrededores ni hasta dónde se extendería, llegando a arrasar Ciudad Academia por completo. Lamentablemente, la furia desatada del ejército del Rey Dragón era más lenta en comparación con la mano derecha de un estudiante de secundaria normal. La sombra del rechazador de mundos envolvió a Touma mientras esperaba ser exiliado, borrando por completo su cuerpo de ese instante. Era casi cómico presenciarlo. En un instante, incluso esas temibles bestias de la leyenda desaparecieron como si fueran un simple marcador ante un borrador.
Con un simple y certero movimiento de su mano derecha, Kamisato Kakeru exilió a Kamihouto Uma de este mundo, de este planeta, de este universo, donde todos los demás habían fracasado en su intento de acabar con él. Fue su victoria. Sin embargo, no había nada que celebrar al final de esta salvación, marcada por un silencio solemne y melancólico que recibió la victoria de un estudiante de secundaria. World Rejector fue la cristalización pura del deseo de los dioses mágicos que habían presenciado el potencial de Imagine Breaker y se sintieron defraudados por la mano derecha que albergaba las esperanzas y los sueños de los dioses mágicos del pasado, quienes se aferraban al mundo actual. Era el nuevo anhelo de los magos que ahora deseaban escapar de este mundo fallido y adentrarse en uno nuevo para empezar de cero. Se teorizó que World Rejector borró a aquellos cuyos ideales estaban en conflicto, y a sus creaciones, relegándolos a regiones sobrantes de la línea temporal del mundo, abandonándolos en el nuevo mundo como una forma de salvación. Al menos esa era la teoría. Se decía que World Rejector utilizaba una única línea temporal, aprovechando los espacios no utilizados de la línea temporal original que pasarían desapercibidos para quienes no tuvieran una memoria prodigiosa para distinguir entre fotogramas. Como Kamisato nunca había sucumbido al poder de su propio brazo derecho, no tenía forma de demostrar la teoría de esos dioses mágicos. No se demostró la existencia de mundos paralelos ni universos separados. No era más que una teoría científica que solía mencionarse al hablar de cómics y manga. Ni siquiera Ciudad Academia pudo probar que tal fanservice fuera relativamente posible, ni que personajes como World Rejector pudieran aprovechar esos fotogramas o movimientos paralelos conectados a la obra maestra original. Pues bien, en realidad no era cierto. Ciudad Academia sí tenía pruebas fehacientes de que la ridícula idea de los mundos paralelos era más una realidad que una ficción. Al fin y al cabo, el director de la Junta, Aleister Crowley, otrora conocido como el mago más grande, la estrella de plata, tenía un cuerpo que contenía más de 1.000 millones de yoes alternativos que había condensado en su forma actual. Así pues, a la luz de un nuevo descubrimiento sobre la realidad, World Rejector podría, en teoría, desterrar a sus objetivos a más de una línea temporal distinta de la actual y dejarlos en el espacio no utilizado. No era como si pudiera seleccionar manualmente los puntos que abandonaba tras borrar lo que borraba. Era una lotería completamente aleatoria a donde serían enviados. La naturaleza aleatoria de Ultimate Swords no era diferente de los premios que ofrece un juego gacha. Era pura especulación, por supuesto. El nuevo mundo al que sin duda el portador sacrificado de Imagine Breaker lo llevaría al mismo espacio aislado que el verdadero Gremlin. A partir de ahí, se convertiría en la historia del estudiante de secundaria teniendo que sobrevivir a las payasadas de los aburridos dioses mágicos, conectando de nuevo con seres como Nian Nian y Nectis, lo que incluso los llevaría a sucumbir a los encantos de la enfermedad Kamirian, antes de que aquellos que deseaban el regreso de ese chico descubrieran cómo conectarse con ese nuevo mundo y salvarlo. Sí, esa era la idea. Oh, parece que se olvidó algo crucial con respecto a Imagine Breaker. Es cierto que su función principal era restaurar el mundo después de haber sido distorsionado, ya que servía como punto de referencia para corregir cualquier ilusión que alterara la realidad. Los fenómenos sobrenaturales eran completamente inútiles mientras no pudiera mantenerse de forma continua o regenerarse más rápido que la velocidad de destrucción que causaba Imagine Breaker. Pero también tenía una habilidad bastante desagradable. Imagine Breaker era, literalmente, un objeto maldito. La buena suerte no acompañaría a su portador, arruinando cualquier posibilidad de que la fortuna le sonriera. Se manifestaría en el peor momento y le infligiría el máximo sufrimiento posible, sin llegar a matarlo, para así evitarle más castigo en el futuro. Y resultó que se produjo una desafortunada irregularidad cuando Kamihouto Uma fue exiliado a un rincón aleatorio de las muchas líneas temporales paralelas que World Rejector tenía en uso. Era como si el cuerpo de Kamihouto Uma hubiera surgido de la nada para quedar suspendido en el cielo nocturno del nuevo mundo. No podía respirar. Su rostro permanecía rígido e inmóvil mientras sus ojos vidriosos contemplaban el firmamento de esta nueva realidad, que le revelaba las estrellas centelleantes que le daban una cálida bienvenida. Sus pensamientos estaban vacíos, sin nada en mente, mientras permanecía suspendido en lo alto del lienzo negro y nítido de la noche, como si el tiempo se hubiera detenido con su llegada. Ni una sola gota de sangre brotó de su brazo derecho.
Tampoco lo hicieron los 8 dragones gigantescos que estiraban sus cuellos fascinados por el nuevo mundo en el que se encontraban. Lamentablemente, semejante silencio apacible no podía durar para siempre. El ejército del rey dragón despertó del dichoso encanto que los efectos del rechazador de mundos habían infundido en sus corazones con un coro de rugidos feroz, ensordecedor y estremecedor que sin duda se oiría por toda esta extraña tierra nueva y llegaría incluso a los sueños de aquellos que dormían profundamente. Si alguien hubiera mirado por la ventana esa misma noche, se habría quedado estupefacto ante la silueta sombría de numerosos dragones que extendían su recién descubierta libertad en busca de donde podrían comenzar su rebelión. Entonces, dicho espectador se frotaría los ojos con dificultad, parpadeando mientras la aterradora imagen del dragón demoníaco, propia de sus pesadillas, se desvanecía en un instante. Dicha persona, aún adormilada, gemiría, rascándose el trasero mientras volvía a la cama, quejándose del sabor a leche podrida, y caminaría con cansancio entre los vasos vacíos de ramen antes de volver a dormirse. Una energía renovada surgió gracias al estado de dicha y esperanza que World Rejector infundió en su objetivo al llegar al nuevo mundo, suficiente para que Touma pudiera soltar de un tirón la correa que contenía a esos monstruos. Parecía que esos seres demoníacos no eran diferentes al efecto similar al de una droga, mientras Touma finalmente obtenía el control total de ese aterrador secreto que no tenía idea de comprender. Siempre le resultaba extraño ver cómo la cosa invisible y los dragones regresaban a su mano derecha con tanta facilidad. Se preguntaba si su mano derecha también albergaba un agujero negro, pues absorbía a esos gigantes con una succión similar a la de un vacío antes de convertirlos en la nada. Y entonces llegó la siguiente sensación. El brazo derecho de Touma fue restaurado por completo, sin rastro de un rasguño en la piel. Quedaban manchas de sangre en la manga que le faltaba a la chaqueta, pero su mano y brazo derechos, desnudos, volvieron sin complicaciones. Casi como si nunca los hubiera perdido. No sintió dolor al recuperarlos, ni entumecimiento, ni pinchazos extraños. Fue así de nuevo. Se habría detenido a admirar su mano derecha, pero se percató de algo muy importante. Seguía flotando muy por encima de varios árboles grandes. Tragó saliva con nerviosismo al sentir el viento rozar su piel antes de que su cuerpo sintiera los efectos de la gravedad. ¡Qué error! Touma Kamihou entró en el nuevo mundo, o cayó en él, gritando a pleno pulmón por el golpe de mala suerte que lo hizo estrellarse contra la nueva tierra sin más dilación. Al menos había unas ramas de árboles mullidas que amortiguaron su caída antes de que su cabeza se estrellara contra el suelo, dejándolo inconsciente. La tierra de los shinobi, las naciones elementales, un mundo que había crecido enormemente gracias a la influencia de los humanos conocidos como shinobi, ninjas capaces de moverse a la velocidad del sonido, golpear con la fuerza de las bestias, anticiparse en cuestión de segundos, percibir a nivel animal y realizar habilidades sobrenaturales con la ayuda de su chakra interior. Esta gran tierra estaba compuesta por varios poderes gobernantes que garantizaban la paz de las naciones y aldeas a través de los daimyo gobernantes, quienes controlaban el poderío militar de sus aldeas ninja, las cuales tenían la orden de proteger su prosperidad sin importar la tarea. Sin embargo, en realidad, el daimyo gobernante de la tierra era considerado, en el mejor de los casos, una figura decorativa para las principales aldeas shinobi militares, que respondían ante el líder de los shinobi de su país, el Kage. Este mundo era, sin duda, bastante singular. La mayoría de los problemas podían resolverse con esas herramientas de violencia letales, precisas y silenciosas. Ya se tratara de servicios de protección, asesinatos, limpieza de desechos, recuperación de bienes robados o incluso tareas tan absurdas como rescatar mascotas o cuidar niños, los shinobi entrenados en el arte de matar podían ser contratados para solucionar sus problemas a cambio de dinero. En este vasto continente, existían 5 aldeas shinobi de gran poderío militar, conocidas como las 5 grandes sombras que se extendían por toda la tierra. Estas gigantescas aldeas eran Sunagakure, la aldea oculta en las arenas, Iwagakure, la aldea oculta en las rocas, Mizugakure, la aldea oculta en la niebla, Kumogakure, la aldea oculta en las nubes, y Konohagakure, la aldea oculta en las hojas. De entre estas grandes naciones, una historia particular estaba a punto de desarrollarse desde una de esas aldeas ocultas, una historia que cambiaría el curso de la historia.
Y esa gran onda expansiva que superaría toda clase de desesperación, violencia y horror comenzó con una simple misión de rango B para proteger a un constructor de puentes borracho. ¿Cómo es posible que no lo hayas oído anoche? Era como un monstruo gigante caído del cielo que rugió para anunciar su llegada a todo el mundo. En serio, casi me meo de miedo cuando lo oí en sueños antes de despertar. No puede haber sido una pesadilla, lo recuerdo perfectamente. ¡Qué asco, Naruto! No quiero oír que te orinas en la cama como un ninja llorón. Pero no me oriné encima, Sakura-chan. Casi lo hago, pero no. Además, ¿no oíste ese rugido anoche también? El canto de los pájaros y el susurro de las hojas al compás de la suave brisa resultaban muy agradables mientras el equipo 7, junto con el anciano Tazuna, se embarcaba en su misión de proteger al constructor del puente en su camino a su aldea natal. Si a eso le añadieran una buena botella de sake, Tazuna habría contemplado el cielo azul nublado con un suspiro de felicidad. Lástima que el sabor y el agradable paseo se vieran empañados por la voz estridente del genin de piel naranja. Pensar que estos serían los ninjas encargados de proteger su vida a toda costa. Eran solo un montón de mocosos, por Dios. Uno de ellos era un enano sin filtro ni sentido de la moda que soltaba un montón de tonterías sobre ser Hokage. La chica de pelo rosa parecía demasiado frágil para ser una kunoichi y demasiado obsesionada con uno de sus compañeros como para preocuparse por cualquier otra cosa, y el chico de pelo oscuro con el pelo peinado como el culo de un pato era demasiado distante y confiado en sus habilidades a pesar de ser, con mucho, el más fiable aparte de su sensei. En cuanto al infame ataque Kakashi, que estaba al mando de esos ninjas de ojos verdes, actuó de forma bastante negligente para ser el líder del ingenuo equipo ninja, demasiado ocupado leyendo la pervertida obra maestra que era Icha Icha Paradise como para reprender a los mocosos pendencieros que no hacían más que ruido. ¿Acaso ese veterano shinobi no comprendía que semejante ruido podía atraer a los bandidos? O peor. Haruno Sakura, la kunoichi de larga cabellera color cereza, frunció el ceño levemente al oír el estridente rugido que casi todos en la aldea habían escuchado. No quería admitirlo, sobre todo ante el bocazas de su compañero, pero el mismo rugido la había despertado. Tan solo recordar aquel sonido escalofriante, que solo denotaba intenciones asesinas, la hacía temblar. No es que fuera a admitir tal miedo en presencia de Uchiha Sasuke. No sé de qué estás hablando, idiota. Estaba profundamente dormida anoche, así que no oí nada, respondió ella con un bufido, ignorando la ligera capa de sudor en su gran frente. Yo también lo oí. Sasuke, el siempre tranquilo y sereno genin novato de élite, comentó con indiferencia la conversación. Yo también, Sasuke-kun. La ceja del chico rubio y puntiagudo, vestido con un mono naranja, se crispó de irritación ante el cambio radical de actitud ante la mera oportunidad de ganar puntos a su favor frente a su rival. ¿Qué demonios tenía ese bastardo de Sasuke que él no tuviera? Naruto cruzó los brazos detrás de la cabeza, sin perder el paso mientras continuaban por el sendero de tierra rodeado de numerosos árboles. Su rostro reflejaba la mirada penetrante de un zorro, profundamente irritado por el engreído Uchiha. ¿Así que tú también lo oíste, Sasuke Teme? ¿Qué crees que fue? Anoche, de camino a la oficina del Hokage, oí a algunas personas hablar de ese grito monstruoso, diciendo que debió de ser un trueno. Sakura se burló del comentario, señalando la falta de agua de lluvia a su alrededor. Eso es ridículo, no hay señales de que haya llovido en ningún lugar cerca de Konohagakure anoche. Ni siquiera vimos charcos fuera de las puertas de la aldea cuando nos fuimos. Así que, obviamente, no pudo haber sido una tormenta eléctrica. Aunque, pensándolo bien, no sé qué pudo haber sido. Sonaba, no sé, como un monstruo. Los tres jóvenes ninjas miraron a su sensei, quien no apartaba la vista del libro que sostenía en sus manos. Al igual que ellos y prácticamente todos los demás en la aldea, había escuchado aquel rugido escalofriante la noche anterior. Era de lo único que hablaban civiles y ninjas desde la madrugada. El rugido que todos han escuchado está siendo investigado por los shinobi del Hokage, ya que fue suficiente para asustar a los aldeanos. Incluso se dice que los más débiles se desmayaron, aunque parezca mentira. Lo que sí se sabe es que, fuera lo que fuese, estaba muy cerca de Konohagakure, lo que significa que se consideró una amenaza que merecía ser investigada. Claro que este asunto les importa muy poco.
Al fin y al cabo, su misión es proteger al constructor del puente, Tazuna-san, no chismorrear sobre un ruido inquietante que los hizo orinarse de miedo. Creía haberte dicho que no me oriné en los pantalones, date vallo. Pensé que sí. ¿Qué fue eso, Sasuke teme? Antes de que pudiera estallar una pelea entre el mejor estudiante de la academia Konohagure y el peor estudiante, Sakura se interpuso entre las chispas de relámpago que salieron disparadas de los ojos de ambos chicos. Kakashi-sensei tiene razón. ¿No deberíamos centrarnos en proteger a Tazuna-san en lugar de hablar? Naruto refunfuñó, mirando con furia al impasible Sasuke mientras se burlaba. Por favor, Sakura-chan. Solo han pasado unas horas desde que salimos y lo único que se ha interpuesto en nuestro camino han sido un par de pájaros azules. Esta misión ha sido tan aburrida como todas las demás, a pesar de ser de rango C. A estas alturas, rezo para que aparezca una banda de bandidos de la nada para que podamos sudar un poco. Naruto. No deberías decir eso. Nuestra misión es proteger a Tazuna-san, no ponerlo en peligro solo porque te aburras. TCH, ni a mí me importaría tener un bandido. Custodiar a este viejo borracho no es mejor que cuidar a un mocoso ebrio. Se quejó Sakura en voz baja mientras la chica de pelo rosa le sonreía amablemente al anciano bebedor en cuestión. Sasuke, por supuesto, no dijo nada a pesar de estar tan molesto como sus compañeros por la falta de cosas que hacer. Caramba. ¿Acaso en tu aldea no hay ningún otro ninja que pudiera haber hecho este trabajo aburrido en lugar de nosotros? Se quejó Naruto en voz alta con un tono infantil. Esa era una pregunta bastante interesante, pensó Sakura, ya que no pudo evitar preguntarle a su sensei sobre la falta de protección que ofrecía la aldea de Tazuna. Naruto ignoró la larga, tediosa y aburrida explicación sobre la fuerza militar que proporcionaban las aldeas ocultas del continente. Incluso un don nadie como él ya lo sabía, más o menos. Estaba seguro de que Iruka-sensei le había enseñado todo lo que Kakashi-sensei le explicaba. Pero, como antes, no prestaba atención. ¿De qué le serviría toda esa palabrería para convertirse en Hokage en el futuro? Ya sabía que el Hokage era el shinobi más respetado, admirado y venerado de toda la aldea. Bueno, al menos el cuarto Hokage lo era. El viejo Sarutobi no era gran cosa, ya que Naruto podía dejar inconsciente al Hokage con su característico Jutsu Iboke. Bastaba con una técnica pervertida para dejar al viejo tendido en un charco de sangre. El solo recuerdo le hizo reír mientras pasaba junto al charco en el camino de tierra. Pensándolo bien, debería haberle parecido extraño que hubiera un charco en un día tan despejado como hoy. Quizás si hubiera prestado atención, no habría presenciado cómo su sensei era destrozado en pedazos rojos y desaliñados. Touma esperaba despertar en la agradable comodidad de la única cama en Ciudad Academia que no estuviera ocupada por una monja, con una vía intravenosa en la muñeca y nada más que dolor para recibirlo. Por deprimente que fuera esa normalidad, siempre era una señal de que, de alguna manera, había logrado que alguien pudiera regresar a su vida normal con una sonrisa en el rostro. Su recompensa por jugar al héroe no era más que la oportunidad de relajarse en la cama, ni más ni menos. Entonces, ¿por qué no fue recibido con el suave y mullido cojín de la cama, sino con el frío, duro y polvoriento suelo del bosque? Lentamente, abrió los ojos, aún borrosos, y vio las verdes copas de los árboles con retazos de cielo azul asomando. Escuchó el débil trinar de los pájaros cerca, lo que lo despertó mientras se sujetaba con cuidado la nuca. Encontró unas pocas gotas de sangre. La herida de la fuerte caída se había cicatrizado mientras dormía. Le sorprendió darse cuenta de que no se había fracturado el cráneo como una nuez. La confusión fue lo primero que invadió la mente de Touma mientras se incorporaba lentamente desde donde descansaba sobre el tronco de un árbol. ¿Estaba en un bosque? ¿Por qué? ¿Había vuelto a Ground-Geo como la última vez? Por alguna razón, eso no le cuadraba. Con una mueca de dolor, se puso de pie, apoyándose en el árbol mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿No había estado hablando con Index, o Tinus y Neptis sobre preparar un guiso solo con sopa de miso? ¿Deseas un mundo nuevo? Kamisato Kakeru. Las hermanas Birdway. Muestra de Shogot. Manzana caníbal. Todo volvió a su sitio en el chico de pelo puntiagudo y dañado, como una película que se reproduce automáticamente. De repente, comprendió por qué el lado derecho de su cuerpo estaba cubierto de sangre seca y le faltaba la manga de su sudadera favorita.
No lograba decidir si era suerte o mala suerte que, esta vez, tuviera todos sus recuerdos intactos. Fue como un chasquido ensordecedor en su cerebro. Recordó todo lo que lo conducía a un entorno boscoso que resultaba extraño en comparación con el bosque metálico de Ciudad Academia. Mientras los recuerdos de su lucha contra Kamisato y su lucha por salvar la vida de las hermanas Virtuai se afianzaban, Touma no pudo evitar que sus hombros se relajaran al exhalar con cansancio. Una sonrisa melancólica asomó a sus labios mientras se frotaba el brazo izquierdo sobre el hombro derecho descubierto. ¿Así que el rechazador de mundos de Kamisato realmente funciona? Debo admitir que es un poder genial. Es como un hechizo definitivo de un juego de rol que destierra, no mata, a tu oponente el 100% de las veces que acierta. Mucho mejor comparado con Imagine Breaker, que solo puede destruir lo sobrenatural. Me pregunto, sin embargo, ¿me habrá enviado a algún mundo mágico? ¿Un mundo lleno de híbridos humano-animales como chicas conejo y chicas gato? ¿Un mundo sin hombres y solo con mujeres desesperadas? ¿Un mundo desgarrado por la guerra y la discordia de los dioses? ¿Un mundo con bestias místicas que los humanos capturan y con las que luchan por diversión? No puedo evitar sentir curiosidad por saber qué tipo de problemas le esperan a este Kamihou-san, abandonado a su suerte para vagar por este mundo. Jajaja. La risa fue lastimeramente débil, sin rastro de diversión. No sentía nada agradable, salvo el alivio de que todos hubieran escapado de la furia que aquellos dragones estaban ansiosos por desatar. Aparte de eso, no pudo evitar sentirse vacío mientras vagaba letárgicamente entre los árboles del bosque. Lo logró. A pesar del sacrificio que debía pagar con su propio cuerpo, impidió que Index, Otinus, Leivinia y su hermana, así como Kamisato y sus facciones, sufrieran daño alguno a causa de lo que yacía en su mano derecha. Al permitir que Kamisato usara su rechazador de mundos para borrar a Kamihou Touma del mundo, eliminando además al ejército del Rey Dragón, neutralizaron la amenaza donde Touma no había podido hacerlo solo. Solo mediante la colaboración de estos dos usuarios de la mano derecha pudieron encontrar una solución, aprovechando el gran poder que residía en Touma, quien actuaba como la correa del dragón, y la mano derecha de Kamisato, capaz de desterrar mundos. Por primera vez desde que despertó como el nuevo Kamihou Touma, tuvo que ceder en lo que respecta a la salvación de alguien más. Tuvo que sacrificar su vida para salvar a todos los demás, acorralado y sin opciones. Fue un momento de debilidad tras horas de lucha, y lo dejó donde estaba ahora. Solo en un mundo nuevo, sin Index, Otinus ni ninguno de sus amigos expertos en magia o ciencia. Estaba solo, completamente solo, sin tener ni idea de cómo podría volver a esa vida normal que había idealizado por encima de todo. Touma respiró hondo, pero aún se sentía vacío mientras continuaba su vagabundeo sin rumbo por el bosque plagado de árboles. ¿En serio, a dónde me habrá enviado ese chico guapo y distante? Ojalá pueda encontrar la civilización en este nuevo mundo. Odiaría descubrir que solo estoy pudriéndome en algún rincón vacío de la realidad. No puedo imaginar un destino más terrible que el aislamiento total como el del mundo oscuro. Completamente solo. Pero aún así, Kamihou Touma siguió adelante paso a paso, sin derramar una lágrima mientras avanzaba con cansancio por este nuevo mundo. Estaba triste, no podía negarlo. Pero no se derrumbaría como una máquina que ha perdido su energía. Estaba vivo, ¿no? El rechazador del mundo no lo mató. Simplemente lo apartó del mundo que una vez conoció. En ese sentido, para los demás estaba perdido, no muerto. ¿Acaso no existía un viejo dicho que afirmaba que lo perdido se puede encontrar? ¿No significaba eso que no debía rendirse tan fácilmente cuando existía una pequeña esperanza de que lo encontraran quienes lo buscaban? Se había sacrificado como un peón, pero no había desaparecido del juego. Un día, por algún milagro, este Kamihou-san, que se encontraba perdido en un nuevo mundo, podría ser encontrado por aquellos que eran más fuertes, más inteligentes y más decididos que él. Sabiendo eso, ¿tenía siquiera una buena razón para dejar de moverse ahora? Eso significaba que, hasta que sus amigos lo encontraran donde quiera que se estableciera en esa tierra extranjera, tenía que seguir viviendo y luchando por ellos. Este lugar está lleno solo de árboles. Este Kamihou-san solo quiere escapar de este laberinto forestal para encontrar un lugar donde descansar y poder orientarse. Kamisato, imbécil engreído. Más te vale no haberme transportado a un mundo que ni siquiera ha evolucionado lo suficiente como para que la humanidad haya creado una civilización.
No quiero perder el tiempo con cavernícolas cuando no soy más listo que ellos. Touma se rascó la nuca con frustración, con cuidado de no tocar la herida que ya tenía costra. Árbol, 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 árboles. ¿Por qué no hay más que árboles en este mundo? Al menos muéstrenle a este Kamihou-san un camino de tierra o un río, por el amor de Dios. ¿Es esa una luz al final del oscuro túnel del bosque? Efectivamente, al cabo de un rato, Touma notó que los árboles se escaseaban y divisó un camino de tierra justo delante. No pudo evitar sonreír y sentir cómo el vacío en su corazón se aliviaba un poco mientras se apresuraba. Por fin podría descubrir de qué se trataba este nuevo mundo. Un camino de tierra significaba que existía algún tipo de civilización al final de ese sendero. ¿Qué haría? ¿Cuál sería su siguiente paso al encontrar gente? ¿Cómo viviría en este nuevo mundo? ¿Encontraría un lugar donde vivir? Solo tenía preguntas en la cabeza que ansiaba responder. Apártate, Tazuna-san. Aceleró el paso mientras entrecerraba los ojos. Apenas se vislumbraba una extraña visión a través de la arboleda que tenía delante. Una joven decidida muchacha de ojos verdes y cabello rosa suelto, un hombre mayor con un peculiar sombrero de paja sudando de miedo, y el destello de unas crueles garras de acero que se abalanzan hacia adelante con clara intención asesina. Maldito sea ese bastardo de Kamisato. Claro, tenía que dejarlo en un mundo nuevo donde actuara igual que en el anterior. ¿Qué clase de tontería era esa de escapar a un mundo nuevo donde este cansado Kamihou-san repetía lo de siempre? Sin embargo, tuvo que admitir que apretar el puño con fuerza le brindaba cierta seguridad en este nuevo entorno. Bueno, es hora de presentarme a este nuevo mundo de la única manera que Kamihou-san sabe hacerlo. Todo el cuerpo de Sakura temblaba, su corazón latía con fuerza, a punto de estallar, mientras sostenía su kunai a la defensiva ante las afiladas garras de un ninja enemigo que había aparecido de la nada. Detrás de ella se encontraba Tazuna, su empleador, un civil indefenso que parecía ser el objetivo de aquellos dos atacantes que ya habían matado sin remordimientos. Los trozos de carne ensangrentada tras ellos eran una clara señal de que esos ninjas demoníacos no tendrían ningún problema en matar niños como ellos. Su sensei había sido asesinado, despedazado en pedazos sangrientos por las cadenas de discos afilados que estaban conectadas a sus garras. El más fuerte de todos había muerto y eran indefensos ante quienes lo habían matado. Sakura reprimió su miedo y vacilación mientras preparaba su kunai, observando cómo su enemigo juntaba sus garras para aumentar su capacidad de penetración, como la punta de una lanza. Con el entrenamiento que había recibido en la academia, lo único que podía hacer era interponerse en el camino de aquel cliente, como un muro. Arriesgaba su vida por una misión que les reportaría Ryo y les ayudaría a fortalecerse. ¿De verdad estaba contenta sacrificando algo tan preciado como su vida por un desconocido? ¿Era esto lo que deseaba al convertirse en Kunoichi? ¿Acaso no había llegado tan lejos para finalmente ser reconocida por su enamorado, Uchiha Sasuke, y ser vista como una mujer fuerte? ¿Era su vida tan barata? Cuestionarse por qué estaba prácticamente sacrificando su vida por un constructor de puentes borracho ya no tenía importancia, pues aquellas garras rebosantes de veneno se cernían sobre ella. Era una niña, una kunoichi, cuyo deber era defender a aquel anciano a toda costa. Eso era lo único que importaba ahora. Si moría protegiendo a alguien más, ¿de qué había que preocuparse? Bien. Sakura hizo todo lo posible por mantener una fachada valiente, entrecerrando sus ojos verdes con determinación mientras el ninja enemigo finalmente apuñalaba hacia adelante mientras ella movía su kunai hacia... Cabello negro oscuro y puntiagudo. Más allá de la arboleda que flanqueaba el camino de tierra por el que transitaban, una voz resonó con furia, como si corriera a toda velocidad. La repentina aparición de aquel desconocido dejó atónitos a todos los presentes, quienes presenciaron una escena insólita. Un puñetazo certero se clavó en la mejilla izquierda del ninja demoníaco con un crujido terrible, rompiéndole la máscara metálica justo cuando estaba a centímetros de apuñalar a la chica para alcanzar su objetivo principal. Aquellas monstruosas garras de la muerte rozaron el aire junto a su nariz, fallando su objetivo al cambiar los movimientos del shinobi. La voz del hermano demoníaco se ahogó mientras el puñetazo en la cara lo lanzaba por los aires, dejándolo deslizarse por el suelo hasta que rodó para detenerse. Sasuke, a un lado, parpadeó mientras bajaba el kunai que tenía en la mano y se relajaba.
Momentos antes, estaba listo para acercarse a Sakura y protegerla a ella y a Tazuna. Pero se había detenido al oír el fuerte grito de quien había golpeado al hermano demonio en la cara para detener su ataque. Bueno, no me lo esperaba para nada. No sé qué hacer ahora. ¿Por casualidad lo conoces? Kakashi, ahora muy vivo, le pidió al segundo hermano demoníaco, que estaba atrapado en sus garras, que lo colgara como a una muñeca. Dicho ninja enemigo negó con la cabeza con cautela, sudando profusamente bajo la atenta mirada del Jonin, que lo trataba como si no valiera nada. ¿No habían matado a ese hombre de pelo gris hacía un momento? Naruto se quedó sin palabras mientras yacía en el suelo, observando cómo el salvador de Sakura se paraba frente a ella con el puño derecho extendido. De la nada, alguien había acudido al rescate de su compañera. Lo más extraño era el estado de aquel héroe. El chico no parecía nada especial. Su pelo puntiagudo le recordaba al suyo a Naruto, solo que negro. Su rostro era normal, sus ojos eran de un azul muy oscuro comparado con el azul océano del suyo, y vestía ropa extraña. Pero lo que realmente llamó su atención fue el brazo derecho de aquel desconocido. Le faltaba la manga y todo el lado derecho de su cuerpo estaba cubierto de sangre seca. Sin embargo, fue la mirada feroz en ese resplandor azul oscuro lo que realmente le habló más a aquel chico rubio de pelo puntiagudo. Si te levantas otra vez, te infligiré el mismo dolor una y otra vez. Así que, quédate abajo o podría romperte la mandíbula de cuajo. Kamihou Touma dejó claras sus intenciones a todos los que lo observaban. Su puño derecho, magullado y ensangrentado por el impacto contra el metal de la máscara del ninja, se apretó con fuerza y se dispuso a derribar a su objetivo sin dudarlo. El hermano demoníaco en el suelo luchaba por replicar, con los ojos hirviendo de furia mientras se sujetaba la mandíbula con la mano desnuda. Su máscara se había agrietado, pero no era lo único dañado. El puño de aquel chico de pelo puntiagudo le había dislocado la mandíbula. Un golpe más fuerte la habría roto. El pequeño imbécil. No puedo permitir que causes más problemas, ninja demonio-san. ¿Qué tal si nos quedamos donde estamos o tendré que cumplir yo mismo la promesa de ese desconocido en su lugar? El hermano ninja demoníaco sintió que le faltaba el aire un instante después, cuando el pie de Kakashi se estrelló contra su abdomen. Quedó inmovilizado bajo un hombre muerto con tal facilidad que lo aterrorizó. Ni siquiera había visto moverse al Jonin de cabello gris. Fue como si se hubiera teletransportado de la nada. Kakashi-sensei. ¿Estás vivo? Kakashi les dedicó a Sakura y a los otros dos miembros de su escuadrón una sonrisa disimulada mientras cerraba su ojo visible con satisfacción. Presionó su pie con más fuerza contra el segundo hermano demonio, amenazando con causarle más daño si se movía a lo más mínimo sin su orden. Bueno, eso solucionó un problema por ahora. Pensar que serían atacados tan pronto en su misión. ¿Y por ninjas y no por bandidos? ¡Qué extraño! Ninjas de ese nivel no perderían el tiempo atacando a viajeros con tanta insistencia, ni siquiera si fueran ninjas renegados. Y luego estaba a quienes habían estado atacando. El ojo negro como el onix de Kakashi se posó en el nervioso Tazuna, notando lo alterado que estaba al ver ninjas, casi como si lo hubiera previsto. Necesitaría obtener algunas respuestas del constructor de puentes si querían continuar. Por ahora, sin embargo, tenía en mente un objetivo urgente que despertaba mucha más curiosidad en él que en el anciano. El adolescente de pelo puntiagudo que había defendido a Sakura no se movió de su sitio, interponiéndose en el camino de cualquier otro atacante. Sin embargo, bajó el puño derecho con cuidado, con la mirada atenta a cualquier movimiento. Curiosamente, Kakashi pudo ver cómo los músculos del cuerpo de aquel chico se tensaban, listos para reaccionar ante cualquier cosa que pudiera saltarle encima, en una postura que la mayoría de los genin no desarrollarían hasta tener experiencia en batalla. Un jonin de tan alto nivel como Kakashi podía interpretar el lenguaje corporal de una persona incluso sin su Sharingan. El rostro normal del desconocido no lo había engañado. Podía ver mucho más en su posible enemigo. Un cuerpo de apariencia tosca, pero no por ello menos reactivo a la violencia. Como si un simple paso en falso bastara para provocar la reacción de aquel chico de pelo puntiagudo. Touma exhaló lentamente, relajando sus músculos al darse cuenta de que los dos chicos, uno rubio y otro negro azabache, junto con el hombre de cabello gris que contenía a los ninjas demoníacos gemelos, no iban a atacar a la chica de cabello rosa ni al anciano.
Menos mal, porque el último puñetazo le había dejado el puño derecho hecho polvo. No pudo evitar hacer una mueca de dolor mientras agitaba los nudillos magullados con un gesto de queja. ¿Por qué demonios llevaba mascarilla? ¿Tiene alguna condición médica que le obligue a usarla para respirar mejor o simplemente cree que le da miedo? Menudo intento de llamar la atención. En mi opinión, solo le hace parecer desesperado. Su tono despreocupado pilló a todos desprevenidos mientras se masajeaba los nudillos del puño derecho, bajando la guardia en ese instante a pesar de estar rodeado. El propio Kakashi no sabía qué decir ante semejante actitud relajada de un desconocido cuyas intenciones no estaban claras. Era como si aquel adolescente no los considerara enemigos a pesar de no saber nada de ellos. ¿Qué era él? ¿Un enemigo? ¿Un viajero de paso? Eso me recuerda, no estás herido, ¿verdad? Sakura se sobresaltó cuando el chico de pelo puntiagudo la miró, con el rostro lleno de preocupación por su bienestar mientras buscaba heridas en ella o en Tazuna. No supo cómo reaccionar, pero negó con la cabeza con rigidez. No. No estoy herida, pero, gracias de todos modos. Dijo con sinceridad a pesar de desconfiar del desconocido. La inquietó aún más la suave sonrisa que se dibujó en los labios de aquel chico extraño. Por alguna razón, sentía que no tenía por qué preocuparse por él ni por sus intenciones. No cuando aquellos ojos azul oscuro no mostraban ni rastro de malicia ni crueldad. Me alegra oír eso. Temía no llegar a tiempo. Pero por lo que veo, no tenía de qué preocuparme. Esta vez, su mirada se dirigió hacia Kakashi, quien seguía protegiendo a esos ninjas. De reojo, observó al chico de cabello oscuro, camisa azul con cuello y pantalones blancos, que llevaba la misma diadema metálica con un símbolo de hoja en la frente que los demás, a excepción del anciano. Touma rió nerviosamente ante la mirada severa que le dirigió el hombre tuerto de cabello gris. De entre todos los presentes, él parecía ser el cabecilla de lo que fuera que estuviera sucediendo. Touma tendría que tener cuidado con lo que decía o podría acabar siendo pisoteado también. Perdóname, desconocido. Pero no sabrás dónde está la ciudad o el pueblo más cercano, ¿verdad? Te agradecería mucho que me indicaras el camino. Era solo un desconocido de paso, así que no habría problema en que pidiera indicaciones. Al fin y al cabo, ¿qué podía salir mal si le indicaban el lugar más cercano para obtener información sobre este nuevo mundo? Honestamente, debería haber tenido en cuenta su mano derecha al pensar en qué decir o qué iba a suceder. Bienvenido a las naciones elementales, Kamihou Touma. ¿Deseas un mundo nuevo? Por mucho que luches, tus esfuerzos por alcanzar un final en el que todos pudieran volver a sus vidas normales tendrán un precio muy alto. El mundo normal, cotidiano y ordinario que tanto apreciabas el precio de salvar incluso a un desconocido te costó tu lugar entre las sonrisas que habías protegido. Ahora debes vivir con ese precio y sobrevivir como puedas en un mundo nuevo, plagado de nuevas formas de desgracia, tragedia y violencia, con una mano derecha desprovista de suerte. En un mundo de ninjas, ¿qué puede hacer un estudiante de secundaria normal y corriente? Improvisa. Escribir este fanfic ha sido un auténtico viaje nostálgico al pasado. Mientras escribía, tenía una pestaña abierta con el manga de Naruto, varias más con la wiki y el anime de fondo. Volver a este clásico ha sido un agradable paseo por los recuerdos de cuando era niño y veía a un divertido ninja rubio clonando mujeres desnudas mientras comía ramen Maruchan. ¡Qué buenos tiempos! Además de volver a ver el anime y leer el manga, incluso he retomado la lectura de los fanfics que leía hace años. Kenshi 618, el hombre, el mito, la leyenda en persona. Fue ese cabrón quien me inspiró a escribir fanfiction. Su escritura me ayudó muchísimo a sentar las bases de mi propio estilo. Jamás habría cogido un lápiz, y mucho menos un teclado, si no fuera por sus historias. Con la pasión que le puse a escribir este fanfic, no es de extrañar que tenga un montón de capítulos terminados listos para una edición, recorte y revisión exhaustivas. ¿Cuántos capítulos? ¿Preguntas? ¿5? ¿7? ¿10? 16, ya he completado 16 capítulos de este fanfic. Diría que más de 200.000 palabras en 3 o 4 meses. Debido a la gran cantidad de contenido que he completado en lo que debería haberme llevado medio año, no publicaré un capítulo semanal. No quiero desechar todo lo que publiqué en la revista como si fuera un loco.
Necesito revisarlo todo, ver si lo que he escrito se mantiene después de un tiempo y si necesito hacer cambios importantes. Pero no se preocupen, el próximo capítulo debería estar listo para finales de mes, cuando finalmente regrese al trabajo. Ya terminé el primer arco argumental de la Tierra de las Olas, así que no hay de qué preocuparse. Como muestra de buena fe, incluso revelaré los títulos de los próximos 4 capítulos. Fin del capítulo 1.